Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a explicar un poco del código del juego. En estas primeras dos líneas tenemos las bibliotecas que ocupamos, que es Dart.io. Esto es para pedirle al usuario que digite los números para que pueda jugar. El Dart 2.mat, esto para que podamos utilizar esta opción que es el random, que nos genera un número random. Bueno, después abrimos el void y declaramos estas variables, como ya he dicho, el var random para que nos dé un número aleatorio. Se declara la vida del jugador, que va a estar asignada a 50, la vida del monstruo también, la vida de la mamá del monstruo también va a estar a 50, el turno que va a iniciar en 1, y estas dos variables que ahorita las voy a explicar, que están igualadas a 0. Ok, tú al inicio, cuando corres el programa, te aparece este mensaje que ha llegado a un monstruo salvaje. Y después aquí está el while, nuestro ciclo while, que dice que mientras la vida del jugador sea mayor a 0 y la vida del monstruo sea mayor a 0, va a seguir el bucle. Ok, entonces primero sale este menú que nos aparece el turno, el que llevamos, nos aparece la vida de nuestro jugador, la vida del monstruo y las acciones que podemos hacer. Tenemos uno que es atacar, que es aquí, curar, golpear y hablar. Ya aquí le pedimos que nos digite la acción que quiere hacer y la guardamos aquí. Ok, si elige la opción 1, que es atacar, if si input es igual a 1, atacar. Aquí declaramos la variable de daño del jugador, que va a ser un número random entre el 10 y el 20. Este número random o daño del jugador se le va a restar a la vida del monstruo y nos va a hacer el mensaje que atacamos tanto daño al monstruo. Si el jugador elige curarse, se inicia la variable curación, que va a ser igual a un número aleatorio entre el 15 y el 20 y se le va a sumar a la vida del jugador y nos aparece este texto que recuperamos tantos puntos de vida. Si elige el 3, que es golpear, que es a lo que yo agregué, va a ser igual al daño del jugador, un número entre el 1 y el 3, y esto se le va a restar a la vida del monstruo. Como es un golpe contra un monstruo, pues te quita muy poco. Y aparece el texto que atacamos con un fuerte golpe al monstruo y infligimos tantos puntos de daño al monstruo. Y a la cuarta opción, que es hablar con él, si el jugador coloca 4, se ejecuta este código, que es si se declara la variable hablar y se genera un número entre el 1 y el 100. Yo quise que hubiera un 2% de probabilidades que apareciera esta acción, que es si te sale el número 19 o el 87, hablas con el monstruo, te dice que solo tiene hambre, tú le das un taco al monstruo y se vuelven amigos y ganas el juego. Y aquí el taco, como lo habíamos dicho, estaba en 0, aquí se le va a sumar 1 y sale del while. Entonces aquí, como taco va a ser igual a 1, esto es para el final. Cuando termina todo, como taco es igual a 1, solo se va a terminar el juego para que no nos aparezca este mensaje. Ok, es muy poco probable que te aparezca, es algo que me gustó, como si fuera un huevo de Pascua. Y como es poco probable, a muchos jugadores no les va a aparecer. Entonces, como no les aparece estos dos, tú vas a hablar con el monstruo, dice que tiene hambre y el monstruo te va a atacar y recibes un daño crítico y te mata al instante. Y con el break sales del while. Si no ocupas ninguna de estas 4 opciones, sales y te da el else, que es te quedas pensando, no haces nada y pierdes el turno. Ok,
Aquí después el programa ve si el monstruo tiene cómo está de su vida. Si la vida es menor, de la vida del monstruo es menor o igual a 0, hay una probabilidad del 50% que te aparezca la mamá monstruo. Ok, genera aquí madre monstruo, genera un número aleatorio del 0 al 4, y si sale el 0 o el 1, te aparece el siguiente texto, que es llega mamá monstruo, muy molesta porque derrotaste a tu hijo, recordando que aquí la vida del monstruo principal ya llegó a 0 o es menor a 0. Aquí otra vez le recuperamos la vida del jugador para que otra vez sea 50. Igual el turno va a estar igual a 1 y empieza dentro otro ciclo que dice que también si la vida del jugador es mayor a 0 y la vida de mamá monstruo igual va a ser mayor a 0, el ciclo continúa. Entonces aparece este texto que es imprimes un turno, imprime el turno que llevas y el mismo menú que te dice la vida de tu jugador, del jugador, y la vida del monstruo. Te da a elegir las siguientes 3 opciones, ya sin la opción 4 que es la de hablar. Después ya sale para que el jugador elija la opción, y otra vez como la anterior, si elige 1 se ejecuta if va a ser igual a 1, entonces el daño del jugador va a ser un número entre el 10 y el 20 y se le va a restar a la vida de la mamá monstruo, y se le quita y te aparece un texto que le infligiste tantos puntos de vida. Si el jugador elige la opción 2, es lo mismo, una va a generar un número aleatorio entre el 15 y el 25 y se le va a sumar a la vida del jugador. Te aparece ese texto que recuperas tantos puntos de vida. Ahora lo mismo, si eliges el 3, la lógica de golpear es que se declara el daño del jugador, que también va a ser un número entre el 1 y el 3, y se le va a restar a la vida de la mamá monstruo. Entonces te aparece un texto donde dices que le infligiste tantos puntos de daño. Igual si no eliges ninguna de estas 3 opciones, te aparece que te quedaste pensando y no haces nada y pierdes el turno. Ok, después comparas si mamá monstruo fue derrotada, y cuando la vida de mamá monstruo sea menor o igual a 0, te aparece que derrotaste a mamá monstruo. Y esta opción que le suma victoria de mamá monstruo más 1 para lo mismo de aquí abajo, para que ya no te salga el texto de aquí y ya solo te ponga juego terminado. Okay. Salimos del bucle si la mamá del monstruo no tiene vida, ya para terminar el juego, como lo que dije anteriormente. Ok, si en dado caso de que la vida del mamá monstruo no sea 0, se ejecuta que es el turno de mamá monstruo. El daño del monstruo va a dar un daño de entre 15 y 25 y se le va a restar a la vida del daño del jugador. Te aparece este texto que te dice cuánto daño recibiste. Esto es una pausa de 2 segundos y ya. Cuando en dado caso que la vida del jugador sea menor o igual a 0, sale del bucle y te aparece que ha sido derrotado. También si la vida de mamá monstruo es menor o igual a 0, sale también del bucle, del segundo bucle, y se le va sumando un turno para que te aparezca cada vez que tú haces una acción el turno en el que llevas. Y como esto estaba junto con lo del monstruo principal, aquí termina el CD de mamá monstruo, y dice que, como dije, que había una probabilidad del 50% que si te saliera. Si no te sale, solo te va a decir, y derrotas al monstruo, solo te va a poner que saliste del
Vamos. Saliste del bucle. Ok, diciéndote que si la vida del jugador es menor o igual a 0, sale otra vez del bucle, o la vida de mamá monstruo es menor o igual a 0, también sales del bucle. Como este bucle estaba dentro del otro bucle del monstruo principal, después sale si la vida del monstruo es todavía mayor a 0, se va a ejecutar el turno del monstruo, que hace lo mismo, es un número entre el 10 y el 25, y se le va a restar la vida del jugador. Te imprime un mensaje que te dice el daño que recibes. Espera 2 segundos y va sumando el turno. Y ya este es el final. Ya lo había comentado, que cuando tú le ganas a la mamá monstruo, se va a sumar 1 a la variable de victoria de mamá monstruo para que solo termine el juego. También cuando ocupas la acción de hablar y te sale que ganaste, Taco se suma 1 y termina el juego. Y en dado caso de que pierdas con el monstruo o con mamá monstruo, si la vida del jugador es menor o igual a 0, pierdes. Si no es así, ganas el juego. Y esto sería todo, vos. Por mi parte, muchas gracias por verlo. Hasta luego. Bueno, ahora vamos a jugar el juego. Lo iniciamos. Nos dice que un monstruo salvaje apareció. Como es nuestro primer turno, pues aparece turno 1. La vida del jugador aparece con 50. La del monstruo también con 50. Y las acciones que podemos hacer. Vamos a probar primero la de hablar, que aquí nos dice que pues hablamos con el monstruo, que solo tenía hambre, pero nos ataca y recibimos un daño crítico y morimos al instante. Como dije, es muy poco probable que ganemos con esta opción del 2%. Bueno, ahora jugamos de nuevo. Ocupamos la opción 3, que es golpeamos. Solo infligimos 3 de daño, mientras que el monstruo nos da 17 de daño. Entonces, como sabemos, pues le quitamos muy poco. Ahora ocupamos la de atacar, infligimos 14, él nos da 11, nos curamos con la opción 2, recuperamos 25, lo atacamos de nuevo y perdemos. Bueno. Jugamos de nuevo y ahora atacamos de nuevo, y le ganamos. Y sí salió la probabilidad de que mamá monstruo aparezca. Entonces llega mamá monstruo, está muy molesta porque derrotamos a su hijo. Y otra vez turno 1, se nos rellena la vida y pues, mamá monstruo tiene 50 de vida. Ya no nos aparece la opción de hablar. Entonces pues ya atacamos. Nos inflige más daño a ella, atacamos de nuevo, nos curamos y atacamos. Y si le quitamos la siguiente vida, de hecho la justa porque tenía 12, le quitamos 12 y le ganamos a mamá monstruo. Y como dice, termina el juego. Y esto sería el juego. Muchas gracias.